Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico, pero antes de nuevo un agradecimiento muy particular a ustedes amigos televidentes por la sintonía del día de ayer. De nuevo Pulso Político fue tendencia en temas tan importantes como el debatir entre autoridades económicas y el sector empresarial sobre los desafíos de la reactivación económica. Más adelante también estaremos hablando en Pulso Político sobre el tema de economía popular y solidaria, tema de empleo con debates de los trabajadores, etcétera. Así que hay mucha tela por cortar en este año, pero el día de hoy en Pensamiento Crítico tenemos la presencia del doctor Javier Casar, abogado de la Superintendencia de Bancos, para continuar con el análisis del tema de la sentencia de la jueza en relación a una supuesta venta fallida en cuanto a las acciones de Teleamazonas. Así que le damos la bienvenida a Javier Casar. Javier Casar, algo que dijo ayer el gerente general de Teleamazonas, Sebastián Corral, es que ellos no son parte del juicio y que nunca los han involucrado en el tema. Sin embargo, se los estaría perjudicando con esa sentencia, porque a lo largo del tema son ellos los que se han endeudado o han puesto la parte proporcional del dinero en efectivo que han pagado. Y esto él lo puso como principal argumento y llamaría la atención más allá que Pedro Solínez, en ese entonces superintendente de bancos, habla que se declare la nulidad absoluta causada por objeto y causas ilícitas de los contratos de fideicomisos. Y si estamos hablando de causas ilícitas, estamos hablando de transgresiones de la ley. Es decir, si esto es una simulación, tanto la simula quien permite la simulación como quien accede a la simulación. ¿Por qué no son parte del juicio entonces tanto Sebastián Corral y los demás accionistas que hoy tienen participación? Muy buenos días, muchas gracias. Es importante esta oportunidad para aclarar ciertos temas de la ciudadanía y evidenciar por qué los compradores de las acciones no fueron demandados. Es lo más importante, el punto principal de lo que usted me acaba de referir. Nosotros en la demanda desde el principio, en el año 2013, cuando comenzó este proceso, dijimos, y en eso me voy a permitir leer con su venia. Por favor. Dice asimismo, sobre la base de lo preceptuado en la Constitución, artículos 169 y 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuéntese en este proceso con todas las personas que compraron acciones de la compañía Kratel y Teleamazonas Guayaquil y que suscribieron los respectivos contratos de encargo fiduciario, prenda ordinaria de comercio, a más del de compraventa. Esto con el fin de respetar las garantías del debido proceso y para que puedan ejercer su derecho a la defensa como posibles terceros perjudicados, los que serán notificados de la siguiente forma, y la lista es grande. Parémonos ahí, como posible terceros perjudicados. Porque puede haber personas de buena fe. Nosotros no fuimos tras la nulidad de los contratos de compraventa, encargo y prenda, porque no sabíamos cuál era la condición de cada persona con el fideicomiso. Pues no se podía poner a todos en el mismo saco. No podíamos, lo que teníamos nosotros que hacer, y toda la demanda, que es amplia, habla respecto de la nulidad o de la simulación de los contratos de fideicomiso. ¿Quiénes lo hacen? Constituyente y beneficiario, a la larga son los mismos en los contratos de fideicomiso, y las fiduciarias. Arman toda una estructura jurídica, de tal manera que establecen cuáles son las instrucciones del fideicomiso para que procedan a la venta a personas que el constituyente determine. Entonces, vamos por partes. Entonces, este proceso, cuya sentencia tengo aquí, lo único que está pidiendo es la nulidad de estos contratos. De los fideicomisos. Me refiero a los contratos de fideicomiso. Es decir, eso es punto uno. Punto dos, si dentro de este proceso se comprueba, dentro del debido proceso, irregularidades, podría dar, o asuntos ilícitos, en términos de haber forjado un instrumento lícito como es un fideicomiso, se podría iniciar otro proceso legal a aquellos que se prestaron a voluntad y a conciencia para generar este acto ilícito. Si fueron de mala fe. De mala fe, ese es el escenario. Analizar eso porque, ¿qué dice la sentencia? En la última línea, se deja a salvo el derecho de terceros perjudicados de buena fe, compradores de las acciones, para que hagan valer sus derechos de los que se crean asistidos en legal y debida forma. Hay varios derechos que están dentro de todo de esta estructura jurídica. No hablo de forjar contratos. La simulación es muy claro, hay que estar muy claros, implica una divergencia entre lo que realmente se ha querido, la intención oculta, y lo que se aparenta. ¿Qué se aparentó? Que se hizo público el contrato de fideicomiso, los contratos de compraventa,
de encargo fiduciario, de prenda ordinaria de comercio sobre las acciones, las instrucciones que se dan por parte de los constituyentes al fideicomiso para que actúe de tal o cual forma. Aquí tengo una serie de instrucciones que se han dado donde inclusive se evidencia la intención de que solamente las acciones se vendan, por ejemplo, solo dentro del ámbito de los trabajadores de Teleamazonas. Es uno de los tantos indicios que hay dentro del proceso que determinó al juez o al juez a concluir o presumir la existencia de una simulación y por tanto declarar la nulidad de los fideicomisos. Pero vamos por parte, doctor Casar. ¿Qué problema hay que se venda a los trabajadores de Teleamazonas si hay también canales incautados que han vendido a sus propios trabajadores acciones como TC y Gama? Sino las condiciones como se dieron. Si en los contratos de fideicomiso dice que el rato de que una persona, como una obligación especial, deja de ser trabajador, está el hecho de que tiene que devolver o dejar la acción. Si nosotros vemos en la lista de accionistas que comenzó en el 2010 con la del 2015, en la lista que está dentro de la etapa de prueba en el juicio, vemos que no existe una persona adicional. Todos han ido disminuyéndose y han ido incrementándose otros dentro del mismo grupo. Nunca se vendieron a personas ajenas. No había esa facultad. El único que podía controlar, calificar y admitir o señalar la persona que puede comprar la acción era el constituyente del fideicomiso. Pero ayer Sebastián Corral, en la entrevista que tuve la oportunidad de hacerle aquí en este estudio donde usted está sentado, doctor Casar, dijo que básicamente es una persona la que se ha desvinculado. No, desvinculado del canal. O sea, que ha vendido las acciones. No, para nada. En eso sí hay una serie de personas que han vendido las acciones. ¿Cuántas personas? Aproximadamente hablamos de que ahora tenemos como 75, de 140 y pico, hablamos como de 135 personas. Realmente establece. Algo así, sí. Entonces la cantidad de personas que se han desvinculado realmente es alta. No puedo decir si todas salieron del medio de comunicación, no puedo decir si todas renunciaron, pero sí hubo la oportunidad también, puesta en el contrato de fideicomiso, puesta en los contratos de compraventa, encargo y prenda, de desvincularse de la acción, la facilidad de devolver la acción con una cláusula que permite la resiliación del contrato, es decir, dejamos sin efecto todo, me devuelves la acción, te devuelvo la plata y vendemos a una tercera persona. Esa tercera persona, Sebastián Corral, es quien más ha incrementado su patrimonio accionario en Teleamazonas desde esa época. Una o dos personas más han comprado, pero muy poco, pero Sebastián Corral ha comprado la mayoría de las acciones. Es por eso que, si no me equivoco, él hablaba de una sola persona que dejó el canal, pero tiene todavía su acción, que fue uno de los testigos dentro del juicio. Si vemos el testimonio de esta persona en el proceso, se va a demostrar que él dice que él siempre quiso desvincularse de la acción, devolver la acción, que buscó a Sebastián Corral para devolverla, pero ya no le acogieron la acción. Entonces él dice, como una forma de desprenderme de la acción, renuncié al canal. Todavía la tiene. ¿Por qué? Porque no la quieren aceptar. Si la aceptan, nuevamente viene el proceso de devolver las acciones y todo aquello que hemos demandado. Es decir, a ver, quiero entender bien. Si el día de mañana alguien se separa de Teleamazonas, tiene que devolver la acción. No la puede vender por decisión y voluntad propia a un tercero. Y ese es otro indicio más dentro del proceso que se juzgó, porque dice que cuando una persona, el comprador de la acción, sea trabajador o no, quiere vender su acción, tiene que comunicar al fideicomiso, obvio. El fideicomiso comunica al constituyente. Los constituyentes, en el caso de Teleamazonas Guayaquil, por ejemplo, la esposa y los hijos de Fidelegas Grijalva, tienen que aprobar la persona a quien tienen que vender. Dice, en caso de que el comprador no pueda comprar, el vendedor no pueda comprar nuevamente su acción o recibir nuevamente su acción, él escogerá la persona a quien tiene que venderse la acción. ¿Dónde está el dominio de la acción? ¿Dónde está la facilidad o la facultad legal que establece la ley de compañías para yo tener la libre disponibilidad de mi acción? No existe. Tengo que esperar que un tercero sea quien apruebe. Ahora, ¿esas acciones están registradas en el libro de accionistas a nombre de los nuevos accionistas? Sí, están registradas. Es decir, sí hubo transferencia. Sí hubo transferencia. Lo que no hubo es el perfeccionamiento de la transferencia. Porque yo tengo una serie de cláusulas que viabilizan la devolución de la acción al final, a los constituyentes del fideicomiso, al fideicomiso. A ver, pero vamos por parte para entender. A ver, si hubo la transferencia del dominio de las acciones, ¿verdad? De la titularidad de las acciones, y está registrado en el libro de acciones y accionistas, son ellos entonces, esos nuevos accionistas, los que debieron haber participado en la Junta General de Accionistas para la toma de decisiones. Pero de todas formas, la cantidad de cláusulas, a ver, yo creo que ir un poquito más atrás porque es importante. ¿Qué se juzga en la simulación? Juzgamos la intencionalidad.
la intención oculta detrás de todo esto y cómo se fueron armando los contratos, fideicomiso, compraventa, encargo y prenda. De qué manera yo soy realmente el titular de los derechos en el 100% de la calidad de accionista. Si yo puedo ir a una junta general, puedo ir, puedo votar. De todas formas, tengo todo el camino trazado para que en algún momento, en cualquier momento, me ejecuten la acción. Por ejemplo, en algún momento yo vi que exhibieron aquí mismo una lista de los accionistas deudores, ¿verdad? Es esta lista. Todos están vencidos. ¿Todos están vencidos? Todos están vencidos. ¿Nos referimos a los trabajadores? Y también a los amigos, como Fidel Egas mismo lo calificó en su momento, que vendió un grupo de amigos, e inclusive le aparece el Grupo La República como vencido. Sebastián Correa Bustamante, el Grupo La República y la mayoría de trabajadores actuales. Esto se exhibió a finales del año 2015, el año pasado, en noviembre, en una diligencia probatoria en el proceso. De ahí hasta acá pudo haber cambiado algo, pero en este momento, en la etapa de prueba, conforme se juzgó, todos estaban vencidos. ¿Estaban liberadas las acciones? No. Escuché en la entrevista de ayer que por qué no se liberan las acciones en el porcentaje que están pagadas. Y Sebastián Corral dijo que eso no es lo que dice el contrato. Totalmente falso. Los contratos de compraventa, de encargo y de prenda, todos viabilizan o disponen que conforme se vaya pagando la acción, tiene que ser liberada proporcionalmente. O sea, es un mandato expreso. Es un acuerdo entre las dos partes, fideicomiso y comprador. Dice, tiene que devolver. Hoy por hoy, se han pagado el 10% de la entrada. Hay que liberar ese 10%. Con el préstamo del Banco El Pichincha, que viabilizó todo esto. El comprador puede ir donde el fideicomiso, señor, por escrito, dice así, por escrito expresamente, devuelva o entrégueme mi porcentaje pagado de acciones. Y libéreme la prenda respecto de eso porque me está devolviendo. O sea, ya la parte pagué. proporcional. Pero ahora, vamos a lo siguiente. Aquí usted perdóneme, Sí. aquí usted me ha mostrado una lista de accionistas que recibieron crédito del Banco El Pichincha, supongo, que todos están vencidos. Sí. Pero si ellos recibieron crédito del Banco Pichincha, pagaron la cuota inicial con ese crédito y hasta el 2023, si no me equivoco, tenían que pagar con cargo a las utilidades de Teleamazonas, etcétera, etcétera. Si todo esto está vencido, dependiendo cuáles sean las condiciones del contrato de fideicomiso y prenda, esto debió haber salido a remate. O por lo menos iniciar el procedimiento de cobranza. Okay. Actualmente sé que están notificando la fiduciaria a todos, señor, pague. Pero el contrato establece que una vez que se haya vencido 2 o más cuotas y están en esa etapa, pueden darse 2 eventos. El uno, ejecución de la garantía, la prenda ordinaria. Hay un contrato de prenda que dice para garantizar el pago. En caso de que usted incumpla, yo ejecuto la garantía. Pero la ejecución de la prenda sería vía remate Vía o subasta. En principio tendría que ser vía una cobranza. Primero han puesto una cláusula arbitral en todos los contratos, tiene que ser un arbitraje, determinar eso en un laudo arbitral que primero cuesta mucha plata entrar en una cámara y a eso se sometieron trabajadores que sin menospreciar a nadie, también hay camarógrafos, hay mucha gente cuyo sueldo no es lo suficiente como para estar pagando todo lo que tienen que pagar por las acciones y determinar que hay la deuda, que se ordene el pago, se ejecuta la garantía, ¿a dónde va la acción? Regresa al fideicomiso. La otra, hay un procedimiento convencional de enajenación en el contrato de encargo fiduciario que dice que en caso de deuda puede el fideicomiso pedir que se le haga una dación en pago con las acciones. ¿A dónde regresa la acción? Al fideicomiso. Todo está establecido de esa manera. No hemos dicho que las formalidades legales con las que se hicieron son ilegales. Lo que hemos nosotros demostrado en el proceso es que la intención oculta, por eso es tal cantidad de condiciones jurídicas, es para que las acciones retornen. Pero cuando regresa al fideicomiso, no estamos hablando de haber constituido un patrimonio autónomo para proteger esas acciones y que el fideicomiso sea quien venda. ¿Cuál es el problema ahí? Pero es un patrimonio autónomo, pero es un encargo al fideicomiso. Es un cargo fiduciario. Es un encargo, es un fideicomiso mercantil. Usted coja, reciba, administre mis acciones y venda a quien yo diga. O sea, no pierdo mis derechos fiduciarios. No, las obligaciones y derechos fiduciarios del constituyente, que son los mismos beneficiarios, están intactos. Yo recibo el dinero, si es que hay acciones todavía en el fideicomiso, cuando se acabe el contrato, me devuelve las acciones, pero nada de eso se va a hacer. No se van a ejecutar las garantías, no pueden. ¿Por qué? Retorna la acción al fideicomiso y demuestran lo que nosotros hemos demandado, que no se cumplió la Constitución, que no hubo la desinversión y que todo esto fue armado de tal manera para mantener el control del medio de comunicación social. Las instrucciones en el fideicomiso y en el contrato establecen de que el fideicomiso debe actuar en las juntas generales.
que el fideicomiso inclusive estará a lo que dispongan en el tema de las convocatorias de las juntas generales. Sebastián Corral dice, pero nunca han intervenido. No es el tema si intervinieron o no, no es lo que pasó o no, es la intención con la que se hizo todo esto para mantener el control. Un préstamo más de 10 años, condiciones para limitar la libre disponibilidad de la acción, que no la pueden vender, la posibilidad de resiliar el contrato, regresar las acciones, todo está establecido de esa manera. El Banco de Pichincha, según las declaraciones del testigo, en una tarde estableció el crédito para todos, sin garantía, solamente con el descuento del sueldo. Entonces, todo eso da una esfera en la cual se mueve para demostrar la simulación de la venta. A ver, pero vamos también a otro punto. A ver, Fidel Egas constituye, o la familia Egas constituye el fideicomiso para entregar las acciones para la venta. Ajá. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. Ok, vale. Es decir, si es que se ha vendido, a lo que habría que, si ha habido una simulación, había que probar la simulación, pero otros pudieron haber actuado de buena fe y comprar, ¿verdad? Vamos al tema. O sea, la familia Egas debería entonces registrar contablemente esos derechos financieros en sus estados financieros. Los derechos fiduciarios. Los derechos fiduciarios dentro de los estados financieros. En el caso de Teleamazonas Guayaquil, por ejemplo, es directamente establecido quién lo constituye. Bernardita Calero, Fidel Esteban Egas Sosa, Juan Pablo Egas Sosa. Ellos deberían registrar sus derechos fiduciarios. ¿Y eso es lo que comprueba todavía que mantienen la titularidad? Pero, ¿qué es la titularidad? Se transfiere la acción, pero todas las condiciones están dadas para que o se cobra por el dinero de la venta, que es legal, eso no se puede negar, pero para que en algún momento puedan ser ejecutados y retornar las acciones acá. Las condiciones del fideicomiso están para que ellos puedan, en su momento, puedan intervenir en las juntas generales directamente a través del fideicomiso. Por eso digo, en la simulación no se dejan pruebas evidentes, pruebas plenas. En la simulación tenemos que unir una serie de indicios con prueba semiplena para poder llegar al juez a la sana crítica y que llegue a la conclusión de que se presume una simulación. Es la única forma de poder, al menos para un tercero ajeno al contrato de simulación, porque no tenemos nosotros los documentos, hemos pedido que se exhiban, no se han exhibido. Las pruebas que presentaron las partes demandadas fueron insuficientes, por eso es que la jueza determinó lo que determinó, la nulidad de los contratos de fideicomiso. ¿Cuál es la consecuencia en caso que esto se ratifique en segunda instancia y, si no me equivoco, tiene que ir también a casación, se ratifique esta nulidad? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Tan solo la nulidad del contrato de los contratos de fideicomiso o hay alguna otra consecuencia? Sí, según la ley, todo retorna al estado anterior, cuando se declare una nulidad. Es decir, no existiría el contrato de fideicomiso. Por tanto, no existiría la venta y por tanto... No hubo la venta y las consecuencias, dos. La una, no cumplieron con el mandato constitucional, como nosotros hemos venido demostrando. Del 312. Exacto. Y por ende, la Superintendencia de Bancos tiene la facultad de poder aplicar las normas que establecen las resoluciones de la Junta Bancaria y Superintendencia de Bancos. La una. Dos, la jueza ha dispuesto que en 90 días se venda públicamente. ¿Qué es lo que se buscó en esta demanda? No era perjudicar a nadie, era transparentar un proceso que estaba viciado de una simulación. Vendan transparentemente en una subasta pública. Eso dice la jueza. Si no lo hacen, la Superintendencia de Bancos intervendrá. Si es que la norma, mejor dicho, la norma de la Superintendencia de Bancos, la resolución también dice que el superintendente puede comunicar, Superintendencia de Compañías o a las entidades competentes, para que en el ámbito de su competencia, valga la redundancia, actúen. Es decir, las consecuencias son posteriores dependiendo de lo que salga en la sentencia. Puede ser modificada también, puede ser cambiada en la Corte Provincial. Estamos todavía para eso. Ahora, Sebastián Corral también dijo, y con esto termino, ¿se involucra al Banco El Pichincha cuando el Banco El Pichincha nunca fue accionista? No, el tema acá es cómo participan, quiénes fueron los actores o quiénes participaron en todo en esta estructura jurídica para llegar a la venta de las acciones. En primer lugar, y para insistir, deslindo a los trabajadores. Ellos son, presumimos, de buena fe, es la buena fe se presume, es la mala fe tendrá que ser probada, pero ellos tienen toda la facultad de intervenir en el proceso. Nunca se les lesionó el derecho a su defensa. Tal es así, y antes de contestar su pregunta, que por ejemplo, este es uno de las tantas personas, compradores de acciones, que entró al proceso judicial. Presentó su trabajador. escrito. No, persona ajena, presentó su escrito, presentó sus pruebas y dijo: yo soy comprador de buena fe. Eso tenía que haber hecho Sebastián Corral si hubiera querido. Nunca se le limitó
el derecho. Por eso decíamos posibles terceros de buena fe que pueden entrar. Es decir, no están demandados, pero sí podrían intervenir. Pero aún sin haberles notificado, la ley establece que un tercero que crea que se le está lesionando su derecho puede entrar en cualquier proceso. No lo hizo, otras personas sí lo hicieron. Así sea poniendo un escrito para que me notifiquen de todo lo que está pasando para saberlo. Otra persona estuvo presente con un delegado en la última audiencia en estrados en el juicio. O sea, nunca se limitó los derechos de nadie. Más bien se les facilitó que puedan intervenir y reclamar sus derechos. Hoy pueden pedir que se levante su prenda en el porcentaje proporcional, libérenme la acción proporcional, porque así dicen 3 contratos, y serían accionistas en ese porcentaje con acciones liberadas y podrían vender a quien quiera. Ahí quiero ver si es que realmente les van a dejar. Banco Pichincha, ¿qué es lo que se dijo en la demanda? La simulación se da, y eso lo recogemos también de la declaración testimonial de esta persona, en el último momento, al último día, todo al apuro, no les permitieron leer, no tenían plata para el 10% del anticipo. No se preocupen, el Banco Pichincha les va a prestar plata. Banco Pichincha de propiedad del mismo señor Fidelegas. Y se firmaron los contratos del 10% y facilitó todo el procedimiento de la compraventa. Es decir, nosotros demandamos a todos los que facilitaron este proceso, no a los compradores, porque puede haber de buena fe, para que se demuestre la simulación de la compraventa. Un tema muy importante que se dio ayer es que a lo largo del proceso, si no tenemos pruebas plenas respecto de una simulación, es evidente que una persona que conozca puede decir qué es lo que pasó. Ayer Sebastián Corral dijo, con respecto a su incremento accionario, de que él, de dónde salía el recurso, dijo que era en tema de herencias, venta de bienes, y que él tenía garantías personales con la familia Egas. Pero ¿por qué la familia Egas si es que vendió el medio de comunicación social y no tiene injerencia? ¿Por qué tiene garantías con ellos? Eso ya, veamos las conclusiones a que llega tanto los jueces en segunda instancia como la ciudadanía. Igual dijo, yo debo plata a un fideicomiso y detrás está Fidelegas. Eso es la prueba más importante de que no está desvinculado Fidelegas o su familia del tema de las acciones del medio de comunicación del Amazonas. Eso lo dijo personalmente aquí y a lo largo del proceso hemos demostrado con las pruebas. Bueno, doctor Javier Casar, muchas gracias por estar aquí. Encantado. Nuestra obligación es dar espacio a las partes para que ustedes, amigos televidentes, puedan contrastar los distintos argumentos. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más de Pensamiento Crítico.